Muy amados hermanos y amigos, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo. Quiero invitarle a que trabajemos hoy brevemente en la palabra del Señor, ¿no? Evangelio de Juan, capítulo 18. Evangelio de Juan, capítulo 18. Le invito a que leamos juntos desde el versículo 33 hasta el versículo 38. Desde el versículo 33 hasta el versículo 38. Amén. Versículo 33 dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he venido. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Yo no hallo en él ningún delito. El Señor Jesucristo, amigos, hermanos, no desperdició ningún momento, ninguno de los tiempos que el Señor le asignó, que el Padre le asignó en la tierra para cumplir su ministerio. Él dijo en forma reiterada: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No hago las cosas que quiero, sino las cosas que el Padre me ordena que yo haga. Lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que me envió, Él es el que hace las obras, dijo. Él vino sujeto absolutamente a la obediencia del Padre, a la comisión del Padre. Y no ocupó otro tiempo en otra cosa, cosas que podrían parecernos tan interesantes, ¿no? Incluso necesarias. Capítulo 4 de Juan, el Señor, después que trató con una mujer, la mujer samaritana, y estuvo algunas horas tratando con ella y exhortándole y mostrándole el reino de Dios. Una vez que la mujer deja el cántaro y corre a la ciudad gritando: he hallado un hombre, decía, que me ha dicho todo cuanto he hecho, me parece que este es el Cristo. Dice que entra gritando, corriendo, dice que los hombres vinieron a ver al Señor. Pero en el intertanto llegaron los discípulos que habían ido a la ciudad a comprar cosas para comer, dice. Y claro, los discípulos llegaron, empezaron a preparar lo que habían traído. Uno, por causa de estos tiempos, uno juzgaría que prepararon un sanguchito, ¿no? Un vasito, un jugo, algo. Y dice que le dijeron al Señor: Señor, come. Y él dijo: no. Señor, dijo el otro, come un poquito. Señor, debes comer. Señor, es hora de que comamos. Señor, come. Y el Señor les responde: yo tengo otra comida que comer, que vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del Padre y que acabe su obra. Eso era una realidad tan fuerte en la vida de Jesús, que en una situación como esta que hemos leído recientemente, Él está a minutos, amigos, hermanos, de ser tomado,
de ser golpeado, muy maltratado, algo vamos a leer, de ser muy maltratado y a empellones y a golpes ser llevado y colgado de una cruz. Para nosotros, este sería tiempo, creo yo, de pedir misericordia, de pedir clemencia, de orar al Padre, de decir, Señor, ayúdame. Este es el momento, creo yo, de decir, Señor, ¿cómo es posible si yo soy tu hijo? Como lo decimos tantas veces. El Señor Jesucristo fue tomado, llevado, había dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, y eran llevados de la casa de uno a la casa del otro, el otro daba una opinión y volvía acá, finalmente se lo entregaron a Pilatos, el gobernador, para que él aplicara justicia. Pilato se negaba a participar de esto, sin embargo, movido por las autoridades religiosas del pueblo de Israel, forzado, él terminó, dice que entra al pretorio, lo que acabamos de leer, entra al pretorio y hace llamar a Jesús y le dice, a ver, dime tú si eres, primero, ¿de qué se te acusa? ¿No? Versículo 33. Lo primero es, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dice, ¿dices tú esto por ti mismo? O sea, ¿tienes tu testimonio de que yo soy rey? ¿O te lo han dicho otros? ¿U otros han dado testimonio de mí? Pilato le responde, ¿soy yo acaso judío? ¿Cómo voy a andar metiendo yo esta cosa? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. Y le pregunta, ¿qué has hecho? ¿Cómo es posible, le dice, que las autoridades de tu pueblo, los religiosos de tu nación, te estén acusando de muerte? Porque lo que me han pedido es que yo te condene a muerte. Yo puedo hacerlo. La pregunta de Pilatos es, ¿qué has hecho? Y la respuesta de Jesucristo no es para defenderse, no es para argumentar. La respuesta de Jesucristo es para decirle, mi reino no es de este mundo. Porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores se pelearían, entregarían su vida para defenderme. Sin embargo, mi reino no es de este mundo. Entonces, cuando el Señor Jesucristo habló con Nicodemo, por ejemplo, en el capítulo 3, aquí mismo, en el capítulo 3 de San Juan, y cuando el Señor Jesús le dice a Nicodemo, versículo 3, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Y luego le va a decir en el 5, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Cuando Jesucristo enseña a orar a los discípulos, Mateo capítulo 6, Él les va a decir en el versículo 10 que al orar deben cada día, deben cada vez decir, Señor, venga a nosotros tu reino y sea hecha tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. El mismo Señor Jesucristo, el mismo capítulo 6 de Mateo, en el verso 33, después de decir a los discípulos y a la gente que no deben afanarse, no deben andar llenos de temor, porque el Padre tiene cuidado de sus hijos, Él les va a decir, pues buscad primeramente, Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando Jesucristo habló del reino de Dios o del reino de los cielos, cuando Él es levantado por el Padre de entre los muertos y es declarado por Dios mismo el Señor, el Rey, el Cristo de Dios, cuando dice en cumplimiento de la profecía del Salmo 110:1, siéntate a mi diestra hasta que ponga a los enemigos debajo de tus pies. Cuando está manifestando Dios el Padre el pleno señorío, el pleno gobierno, la absoluta autoridad de Jesucristo, el bendito Hijo de Dios.
Cuando las Escrituras hablan del reino de Dios, amigos, hermanos, nunca habla de un reino temporal. Nunca habla de un reino terrenal. Nunca habla del gobierno o de la posesión de cosas temporales que, como dice Pablo, se deshace con el uso. El reino de Dios no es para esta vida, no es para este sistema. El reino de Dios no tiene que ver con cosas que se destruyen con el uso. Por eso es que para una porción de la iglesia de Dios, que desgraciadamente por falta de enseñanza, por falta de instrucción, sigue este ambiente político, sigue este movimiento social que lleva a las masas, y la iglesia se suma a esos movimientos para participar de una cosa o de la otra, para decir que sí a algo o decir que no a otra cosa. Esta porción de la iglesia que cree, que lo siente como suyo, es que dicen: la iglesia tiene que estar en el gobierno, tiene que participar en las leyes, tiene que participar de tal posición para que se manifieste la justicia, para que se haga justicia. ¿De qué justicia está hablando? Jesucristo dice, Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amigos y hermanos, no se puede separar la justicia del reino de Dios, porque no puede haber justicia si no se está en el reino de Dios. El único Rey justo se llama Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. No hay otro gobierno, no hay otro rey, ningún presidente, ninguna junta, ninguna reunión de hombres puede administrar justicia. ¿Sabe por qué? Porque la justicia no está en sus vidas. La justicia proviene de Dios y nos fue revelada por Cristo, su amado Hijo. Entonces, para que haya justicia hay que estar en el reino de Dios. Sí, pero es un reino de Dios que no tiene que ver con estas cosas temporales, pues. Por favor, pensando en que debo terminar relativamente luego, en el capítulo 19 allí en Juan, después que Jesús tiene este diálogo con Pilato, capítulo 19, verso 1. Así que entonces, después de un tiempo, después que los religiosos y los políticos gritaban pidiendo que Cristo, Jesús el Señor, fuera crucificado y que soltaran a un criminal como Barrabás, esa es la justicia de los hombres, amigos y hermanos. Esa es la justicia de los hombres. El hombre decide afectivamente. Decide por color político, decide por conveniencia social o económica quién vive y quién muere, quién debe estar en libertad y quién debe... Hay una cantidad impresionante de gente, de criminales, que debieran estar pagando fuertes sentencias. Sin embargo, se les asignan nombres, comillas, especiales, para que tengan tratos distintos. Porque es de conveniencia social o es de conveniencia política. Eso no es justicia. Eso fue lo que hicieron con Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Gritaron para que Pilatos le crucificara a él y le dejara libre a Barrabás, un hombre que robaba, que asesinaba. Eso es la justicia que los hombres ven y aplican. ¿Qué hace Pilato movido por la multitud? Entonces dice, tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿Por qué delito? Solo oyendo la voz del pueblo. Qué peligroso es esto, amigos y hermanos. Qué peligroso es dejarse llevar por la multitud, dejarse llevar por el grito de aquellos insolentes que sin análisis, que sin entendimiento, que con ningún discernimiento, simplemente anhelan que se cumplan algunos de sus propósitos, de los deseos de su corazón. Corazón que dice Jeremías siempre es engañoso y perverso.
Qué terrible es cuando un gobierno se maneja por causa del movimiento de las gentes. Pilatos, que había hablado con Jesús y había dicho: yo no encuentro ningún mal en este hombre, no encuentro ninguna falta, no tiene culpa ninguna de nada, no merece ser sentenciado a nada. Sin embargo, el ruido estaba allí y la gente y las autoridades políticas y los religiosos gritaban: crucifícale, crucifícale. Y ante el ruido y ante el movimiento social, Pilato dice que toma a Jesús y le azota. Verso 2. Los soldados a los que se lo entregó entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: atienda usted. Pilato salió otra vez. Ya le había azotado. La costumbre eran 40 azotes menos uno. Ya le habían azotado. Sus espaldas estaban absolutamente sangrando. Las heridas, las carnes estaban abiertas. Ya había sido maltratado. Ya le habían puesto la corona de espinas sobre su cabeza. Su materia gris había sido afectada a causa del dolor, a causa del trabajo de las espinas. Ya le habían dado de bofetadas. Ya se habían reído de él, vistiéndole como si fuera un rey, con los colores de un rey, y le hacían reverencia, decían: salve, rey de los judíos. Verso 4, sin embargo, Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, le dice, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Después de haberlo maltratado, después de haberlo golpeado, después de estar tan humillado, todavía Pilato insistía: no hay delito en él. ¿Por qué causa le quieren crucificar? No hay ningún delito. Y salió Jesús, llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dice a la gente: he aquí el hombre. Esa declaración de Pilatos es doblemente importante. En la actitud de un gobernante que no tiene convicción, que no sabe aplicar la justicia, de un hombre que se deja llevar por el ruido, por la acción, la actitud de las muchedumbres, los gritos de las gentes. Hace lo que la gente pide porque le importa estar bien con las gentes. Es la actitud de un gobierno que no tiene capacidad, que no tiene discernimiento, que no conoce lo que es la justicia. Porque como ya lo hemos explicado, la justicia está ligada al reino de Dios. Solo el que está en Cristo puede aplicar la justicia de Dios que es revelada a nuestras vidas. Entonces lo primero que hace Pilato es mostrar esa debilidad, esa incapacidad como gobernante. Entonces está bien, ya yo no lo encuentro culpable, no veo por qué él tenga que morir. No me parece correcto esto. Y aunque estoy en autoridad, sin embargo, aquí está el hombre. Hagan ustedes como quieran. El texto paralelo va a decir que él se va a lavar las manos en un acto de decir: bueno, no cargo con la sangre derramada de este hombre. Se lavó las manos para decir: yo estoy limpio de este pecado. ¿Qué posibilidad tenía de estar libre si él era la máxima autoridad allí, era el que decidía? Pero la acción de la gente, el ruido de la gente, el grito de la gente fue más importante para él. Sí, pero también cuando dice he aquí el hombre, no dice he aquí un hombre ni este hombre, dice he aquí el hombre. Está dando testimonio que este es el hombre de Dios. Este es el hombre que vino del cielo, este es el hombre
que, como dirá Filipenses capítulo 2, dejó toda su gloria y no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, aleluya, y se cubrió, se vistió como siervo, como esclavo. Y dice que bajó, se humilló hasta la condición de hombre y se dispuso en obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Ese hombre que fue hecho por el Padre a fin de que viviera como nosotros, conociera nuestra realidad, nuestra experiencia, tuviera hambre, frío, sudara, se cansara, se agotara, sintiera dolor, supiera de la traición de sus más cercanos, supiera de la soledad de aquellos a los que Él había enseñado y había amado tanto. Este Jesús, que como dirá el apóstol a los hebreos, este Jesús que fue tentado en todo, según nuestra naturaleza, pero que Él no cometió pecado, este Jesús, Pilato sin saberlo dice, este es, aleluya, este es el hombre. Era necesario que ese hombre viniera. Era necesario que ese hombre estuviera allí. Era necesario que ese hombre fuera traicionado. Era necesario que alguno de los suyos le negara. Era necesario que toda la multitud, aquellos a los que había hecho tanto beneficio el Señor, aquellos a los que había mostrado el camino al Padre, aquellos de los cuales a muchos sanó, a muchos levantó, a muchos ciegos dio vista, a muchos sordos le dio la capacidad de oír, mudos que hablaran, a algunos muertos resucitó. Y en todos puso una palabra de esperanza, una palabra de salvación y vida eterna. Ahora, este es el hombre, decía Pilato, y la muchedumbre gritaba, crucifícale, crucifícale. ¿Sabe por qué? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que nosotros alcanzásemos la vida eterna con Dios, era necesario que Cristo, el bendito Hijo, padeciera por todos y cada uno de nosotros. Ruego al Espíritu del Señor ponga claridad en su alma, ponga entendimiento en su mente y corazón, para que reconozca que sin Cristo estamos todos perdidos, pero en Cristo y con Cristo tenemos salvación y vida eterna. Venga a Él. Él quiere salvarle. Que Dios les bendiga.